Estequiometría. Leyes ponderales. En este video hablaremos de las leyes ponderales en las que se basa la estequiometría para estudiar las relaciones estequiométricas de las sustancias que participan en una reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual uno o más elementos o compuestos se transforman para formar una o más sustancias nuevas. En una reacción química se observa una modificación de las sustancias presentes. Los reactivos o sustancias iniciales se consumen para dar lugar a los productos. La ley de la conservación de la masa establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo que podemos decir que en toda reacción química, la masa de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de las sustancias que se transforman. Así, si tenemos 15 gramos de una sustancia A que se combina químicamente con 25 gramos de una sustancia B, la ley de la conservación de la masa nos dice que debemos obtener 40 gramos del producto AB. Teóricamente, la ley de Lavoisier se puede comprobar a partir de una ecuación química balanceada, sumando los pesos moleculares de reactantes y productos. Recuerden que siempre debemos comprobar que las fórmulas de las sustancias participantes en una reacción química estén correctamente escritas y que la ecuación química esté balanceada. También debemos recordar que los pesos moleculares se obtienen al sumar los pesos atómicos de los elementos que forman los compuestos y que el coeficiente que antecede a una fórmula afecta a toda la molécula. Y si un elemento tiene algún subíndice, este se tiene que multiplicar por el coeficiente. En esta reacción, la masa de los reactantes es la sumatoria de la masa atómica del zinc más la masa molecular de las 2 moles de ácido clorhídrico, la cual es igual a la suma de las masas atómicas de hidrógeno y cloro multiplicadas por el coeficiente 2 que antecede a la fórmula, por lo que tenemos un total de 138.1 gramos, la cual se transformará en cloruro de zinc e hidrógeno. Si ahora hacemos la sumatoria de las masas atómicas de estas sustancias obtenidas como productos, obtenemos 138.1 gramos de productos. Podemos observar que la cantidad de masa no se creó ni se destruyó, solo se transformó. En este segundo ejemplo, comprobaremos la ley de la conservación de la masa en la reacción que se lleva a cabo entre 3 moles de dicromato de potasio y 1 mol de fosfato de estroncio, que nos da como producto 2 moles de fosfato de potasio y 3 moles de dicromato de estroncio, por lo que para obtener la masa molecular de las 3 moles de dicromato de potasio, tenemos que potasio, el peso atómico del potasio lo multiplicamos por 6, debido a que, como podemos observar, dicho elemento tiene un subíndice 2 que se multiplica por el coeficiente 3 que antecede a la fórmula del dicromato de potasio. En el caso del cromo, el peso atómico del cromo lo multiplicamos por 6, debido a que, igual que en el caso anterior, tiene un subíndice 2 que se multiplica por el coeficiente 3 que antecede a la fórmula del dicromato de potasio. Para el oxígeno, el peso atómico del oxígeno se multiplica por 21. Esto porque, como podemos observar, el elemento oxígeno tiene un subíndice 7 que se multiplica por el coeficiente 3 que antecede a la fórmula del dicromato de potasio. Sumamos los pesos obtenidos, dando como resultado 882.27 gramos para las 3 moles de dicromato de potasio. Para obtener la masa molecular del fosfato de estroncio tenemos peso atómico del estroncio multiplicado por 3, debido a que, como podemos observar,
dicho elemento tiene un subíndice 3. Fósforo multiplicado por 2, debido a que, como podemos observar, hay un subíndice 2 fuera del paréntesis. Y para el oxígeno, el peso atómico del oxígeno lo multiplicamos por 8, debido a que, como podemos observar, dicho elemento tiene un subíndice 4, que se multiplica por el subíndice 2, que está fuera del paréntesis del radical fosfato. Para la masa molecular de las 2 moles de fosfato de potasio tenemos que el peso atómico del potasio lo multiplicamos por 6, ya que, como podemos observar, dicho elemento tiene un subíndice 3 que se multiplica por el coeficiente 2. El peso atómico del fósforo se multiplica por 2, debido a que éste tiene un coeficiente 2 que antecede a la fórmula del fosfato de potasio. Y el oxígeno se multiplica el peso atómico por 8, debido a que, como podemos observar, dicho elemento tiene un subíndice 4 que se multiplica por el coeficiente 2 que antecede a la fórmula del fosfato de potasio. Por último, para la masa molecular de las 3 moles de dicromato de estroncio, se tiene que el peso del estroncio se multiplica por 3, debido a que éste tiene el coeficiente 3 que antecede a la fórmula del dicromato de estroncio. El cromo se multiplica por 6, debido a que, como podemos observar, dicho elemento tiene un subíndice 2 que se multiplica por el coeficiente 3 que antecede a la fórmula del dicromato de potasio. Y el oxígeno, donde el peso atómico del oxígeno se multiplica por 21, debido a que, como podemos observar, dicho elemento tiene un subíndice 7 que se multiplica por el coeficiente 3 que antecede a la fórmula del dicromato de estroncio. Al sumar la masa de los reactantes y la masa de los productos, observemos que es la misma cantidad, 1334.99 gramos, por lo que se cumple con la ley de la conservación de la masa. Ley de las proporciones constantes o ley de Proust. La ley de Proust fue enunciada en 1801 para dar respuesta a la forma en que se combinan químicamente 2 o más elementos para formar un compuesto, independientemente del proceso seguido para formarlo. Es decir, los elementos que lo conforman lo hacen manteniendo una proporción fija en peso para cualquier muestra pura de un compuesto. Así, por ejemplo, en el cloruro de sodio, 22.99 gramos de sodio y 35.45 gramos de cloro siempre serán fijos, independientemente del origen de la sal. En el caso del ácido bromídrico, 1.008 gramos de hidrógeno que están combinados con 79.90 gramos de bromo siempre serán fijos. La composición de un compuesto se acostumbra a expresar en tanto por ciento, es decir, indicando el número de gramos de cada elemento presentes en 100 gramos del compuesto. Esta relación llamada composición centesimal puede obtenerse a partir de la fórmula condensada del compuesto o bien a partir de la composición de éste determinada por experimentación. El porcentaje de un elemento en un compuesto AB será dado por cualquiera de las relaciones. Porcentaje de A será igual al peso atómico de A por el subíndice de A entre el peso molecular de AB por 100. El porcentaje de B será igual al peso atómico de B por el subíndice de B entre el peso molecular de AB por 100. A partir de datos experimentales, el porcentaje de A será igual a la masa de A entre la masa de AB por 100 y el porcentaje de B será igual a la masa de B entre la masa de AB por 100. Ejemplo 1 de composición centesimal.
Tomando como base la fórmula química del agua, podemos determinar la relación porcentual de hidrógeno y de oxígeno aplicando las siguientes fórmulas: porcentaje de A y porcentaje de B. En la sustitución, el porcentaje de hidrógeno será igual a hidrógeno 1, que recordemos que en la tabla periódica aparece como 1.008, sin embargo, para fines didácticos lo redondeamos a 1 y lo multiplicamos por 2, que aparece como subíndice en la fórmula del agua. También sabemos que el peso molecular lo obtenemos de la suma de los pesos atómicos de hidrógeno y oxígeno, que en este caso es 18. Al realizar las operaciones correspondientes, obtenemos que la composición del agua es porcentaje de hidrógeno 11.11 y porcentaje de oxígeno 88.89. Ejemplo 2. En un experimento se calentaron 1.44 gramos de cobre y se formaron 1.8 gramos de sulfuro. ¿Cuál es la composición centesimal del compuesto? En este ejemplo no conocemos la fórmula del compuesto, pero tenemos datos experimentales que nos indican implícitamente que se hicieron reaccionar cobre y azufre, ya que nos dicen que se formó sulfuro, por lo que ahora aplicamos la fórmula. Porcentaje de cobre es igual a la masa de cobre entre la masa del sulfuro por 100. Sustituyendo los datos, obtenemos que el porcentaje de cobre es igual a 80. Para determinar el porcentaje de azufre tenemos dos opciones. Una de ellas es que hagamos la diferencia. El porcentaje de azufre será igual al 100% menos el porcentaje de cobre. Y la otra es que también por diferencia de la masa del sulfuro que nos dan como dato, le restemos la masa del cobre, que también nos dan como dato. Esto es, que a 1.8 gramos se le reste 1.44 gramos, que es cobre. Esto será igual a 0.36 gramos de azufre, que se sustituye en la fórmula porcentaje de azufre es igual a la masa de azufre entre la masa del sulfuro por 100, dando como resultado el 20% de azufre. Fórmula mínima o empírica de un compuesto. El conocimiento de la composición centesimal de un compuesto permite crear la fórmula química del mismo. La fórmula establecida puede expresar la relación más simple que existe entre los átomos de un compuesto o la relación real entre los átomos de una molécula, tratándose en el primer caso de la fórmula mínima o empírica y en el segundo caso de la fórmula condensada o molecular. Así, por ejemplo, la fórmula mínima determinada experimentalmente del compuesto acetileno es CH, la cual no representa al compuesto verdadero. La fórmula empírica solo nos indica la proporción que guardan los átomos de carbono e hidrógeno. Para la glucosa, también tenemos que la fórmula mínima o empírica solo nos indica la proporción en que se combinan los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Fórmula molecular o verdadera. La fórmula molecular o verdadera es la relación real entre los átomos de una molécula. Así, por ejemplo, la fórmula molecular determinada experimentalmente para el acetileno es C2H2, que indica que una molécula de acetileno está constituida por 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno, mientras que la glucosa está constituida por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Ejemplo 1. Cálculo de la fórmula mínima o empírica de un compuesto. Por medio de un análisis se determinó que la composición de una sustancia es carbono 26.7%, hidrógeno 2.2%, oxígeno 71.1%. ¿Cuál es su fórmula mínima? En este ejemplo nos piden que determinemos la fórmula mínima con base en los datos de la composición centesimal.
La fórmula mínima de un compuesto se puede definir a partir de la composición centesimal o de datos experimentales, donde los pasos a seguir serían los siguientes. Con el fin de facilitar el cálculo de la fórmula mínima que nos solicitan, se aconseja elaborar una tabla como la que se muestra en la figura. Y luego, paso número 1, calcular el número de átomos gramo o moles de cada elemento, estableciendo alguna de las siguientes relaciones según sea el caso de la información con que se cuente. Estas pueden ser número de átomos gramo o moles de A igual al porcentaje de A entre el peso atómico de A, o bien el número de átomos gramo o moles de A igual al gramo de A entre peso atómico de A. En nuestro ejemplo, podemos ver que utilizamos número de átomos gramo o moles de A es igual al porcentaje de A entre peso atómico de A. Esto debido a que los datos que tenemos están en porcentajes. Paso 2. Obtener la menor relación posible entre los átomos, para lo cual se toma como común denominador al más pequeño de los cocientes resultantes del paso anterior. En pocas palabras, buscaremos el más pequeño de los números y dividiremos a todos entre el más pequeño. Paso 3. Aproximar los cocientes obtenidos en el paso 2 a enteros. Paso 4. Anotar los números anteriores como subíndices de los elementos correspondientes. Ejemplo 2. Al determinar por análisis la composición de una sustancia, se encontró que 1 gramo de esta contiene 0.28 gramos de nitrógeno y 0.72 gramos de magnesio. ¿Cuál es su fórmula empírica? En este ejemplo, no nos proporcionan la composición centesimal, nos dan como dato las masas obtenidas en forma experimental, por lo que los átomos gramo los calcularemos utilizando ese dato. En este caso, observemos que en la columna de relación 1 de los resultados nos dio un valor de 1.5. En estos casos, para determinar los subíndices, deberemos multiplicar por 2 a cada uno de los valores obtenidos en la columna de relación. De esta forma, los subíndices serán 2 y 3, quedando la fórmula mínima como Mg3N2. Nota: cuando en la columna de relación se obtenga un resultado como 0.5 o 1.5, 2.5 o cualquier número entero con 0.5, para obtener los subíndices debemos multiplicar a todos y cada uno de ellos por 2. Ejemplo 1. Cálculo de la fórmula molecular o verdadera. Por análisis se encontró que un compuesto orgánico tiene la siguiente composición: carbono igual a 40%, hidrógeno 6.7%, oxígeno 53.29% y su peso molecular es 182 gramos mol. ¿Cuál es su fórmula molecular? Observemos que en este ejemplo nos dan como dato el peso molecular de 182 gramos mol y nos solicitan determinar la fórmula molecular. La fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula mínima. Así pues, para determinar la fórmula molecular de un compuesto es necesario contar con su fórmula mínima y con el peso molecular, establecidos experimentalmente. El proceso aplicado sería: primer paso, determinar la fórmula mínima. CH2O. Paso 2. Calcular el peso de la fórmula mínima o peso fórmula, sumando los pesos atómicos de los elementos que aparecen en la fórmula mínima previamente multiplicados por el índice correspondiente. En este caso, el peso fórmula
del CH2O es igual a 30 gramos mol. Paso 3. Establecer la relación del peso molecular con respecto al peso fórmula. Factor es igual a peso molecular entre peso de la fórmula mínima. En este caso, el factor es igual a 182 entre 30, que es igual a 6. Paso 3. Multiplicar el factor anterior, aproximado a un número entero, por los índices de la fórmula mínima, para obtener los índices de la fórmula molecular. Así, la fórmula molecular será igual al factor por fórmula mínima. En este caso, 6 por C1H2O1, que será igual a C6H12O6. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.